Mis padres cancelaron mi boda con una nota, espera a mi abogado. Respondí entendido. Sin llorar, congelé la cuenta y reuní pruebas. 48h después, mientras brindaban por la nueva novia, publiqué la verdad. Se llevaron mi boda, no solo la fecha o el lugar, sino cada parte de ella, mi vestido, mis flores, mi lista de invitados. Mi propia madre la entregó como si nunca hubiera sido mía. Y la peor parte, ni siquiera me lo dijeron. Dejaron una nota. 7 palabras, boda cancelada, espera la llamada de mi abogado. No lloré. No grité. Envié un solo mensaje de texto, entendido. Pero por dentro, estaba calculando. Llamé al banco, congelé las cuentas, saqué cada factura, cada contrato, cada transferencia. Pensaron que no me daría cuenta, porque cuando borras a alguien como si no fuera nada, más vale que te asegures de que se quede en silencio. Alerta de spoiler, no lo hice. Mientras ellos brindaban en una boda construida sobre un robo, la mía, yo estaba publicando la verdad. Con nombres, con recibos. Y cuando les digo que el silencio se convirtió en pánico, me refiero a 67 llamadas perdidas en menos de 2 horas. Isabella Montgomery tenía 34 años, era gerente senior de contratos en una empresa de logística de tamaño mediano en Pensilvania. Tranquila por naturaleza, meticulosa por formación y ferozmente reservada. Era el tipo de mujer que llegaba temprano, cumplía sus promesas y nunca dejaba que sus emociones se adelantaran a su lógica. Su boda con Jacob, un ingeniero civil con el que había salido durante 5 años, estaba programada para el sábado siguiente. Se suponía que sería íntima, con familia y amigos cercanos, en un pequeño viñedo que había elegido por su encanto tranquilo y una ceremonia sencilla que reflejara quién era ella. Nada extravagante, nada ostentoso, simplemente suyo. Esa mañana, condujo a través de la ciudad hasta la casa de sus padres con una caja de muestras de pasteles en el asiento trasero y una pequeña pila de tarjetas de invitación finales para entregar en mano. Le había dicho a Carol, su madre, que llegaría a las 9 de la mañana en punto. Carol simplemente había respondido, bien. Sin signo de exclamación, sin calidez. Pero eso no era inusual. Isabella se había acostumbrado a la fría eficiencia con la que su madre se movía por la vida, especialmente cuando se trataba de su hija mayor. Aún así, esperaba que entregar los toques finales de sus planes de boda pudiera despertar algo de ternura, algo de orgullo. Quizás, cuando Isabella llegó a la familiar casa colonial de ladrillo blanco, todo parecía igual. El césped estaba cuidado, el porche barrido, el asta de la bandera vacía. Pero la casa en sí se sentía quieta, demasiado quieta. Se dirigió a la puerta principal y notó que estaba ligeramente entreabierta, no del todo abierta, solo sin el pestillo, como si alguien hubiera entrado rápidamente y se hubiera olvidado de cerrarla. ¿Entró? ¿Mamá? ¿Papá? Su voz resonó en el silencio. No hubo pasos, ni tintineo de platos, ni el murmullo bajo del televisor desde la sala de estar, como solía ver cuando su padre veía las noticias de la mañana. Caminó hacia la cocina, sus tacones resonando suavemente en el suelo de madera. Soy yo, traje las muestras de pastel. Aún nada, la cocina estaba impecable, inmaculada, de hecho. No había platos del desayuno, ni periódicos abiertos, solo una nota post-it amarilla pegada pulcramente al refrigerador con un imán en forma de faro de unas antiguas vacaciones familiares. 7 palabras, eso era todo, boda cancelada, espera la llamada de mi abogado. Sin saludo, sin firma. Pero Isabella conocía la letra, la de su madre, aguda, inclinada y severa. El tipo de escritura que usaba para las listas de la compra y las reprimendas. No parpadeó. Ni siquiera jadeó. Se quedó allí un momento, respirando el frío estéril de la cocina, sus dedos apretados alrededor de las tarjetas de invitación que aún sostenía, los bordes ahora arrugados por la presión. Sacó su teléfono, abrió el contacto de su madre, escribió una palabra, entendido, y le dio a enviar. Sin preguntas, sin seguimiento. Caminó hacia la puerta trasera, abrió el cubo de la basura y dejó caer suavemente la caja de pasteles. No con ira, no de forma dramática, solo deliberadamente. No lloró, no gritó. Se limpió las manos en los vaqueros y volvió a atravesar la casa silenciosa con la espalda tan recta como siempre. Pero por dentro, algo se quebró. No se hizo añicos, Isabella no era del tipo que se hace añicos. Pero se partió,
como la silenciosa falla geológica que finalmente emerge tras años de presión. Sintió como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera arrancado algo irreemplazable. No solo la boda, ni siquiera la traición. Era la forma en que se lo habían comunicado, la frialdad, la eficiencia, como si ella no importara lo suficiente para una conversación, como si toda su relación, sus planes, su futuro, pudieran cancelarse con una nota de 7 palabras en un refrigerador. Se sentó en su coche, con el motor apagado, las manos en el volante, durante mucho tiempo. Las tarjetas de invitación yacían intactas en el asiento del pasajero a su lado, brillando como un insulto. Miró al frente a través del parabrisas, sin ver nada, oyendo solo su propia respiración, superficial, uniforme. Y entonces recordó algo. En una cena de cumpleaños 3 semanas antes, su hermana Sofía había hecho un comentario extraño mientras bebía vino durante la conversación sobre la prueba del vestido. «Sabes», había dicho, «creo que en realidad me vería mejor con ese vestido. Es más mi silueta». Se había reído. Todos se habían reído. Isabella había sonreído, pero ahora esa risa tenía un tono diferente. Volvió a mirar su teléfono. El mensaje de su madre estaba allí, clínico y final. Esto no era solo una mala decisión. Esto estaba orquestado, era deliberado, e Isabella acababa de ser borrada de su propia historia. Sin pensarlo 2 veces. Pero no por mucho tiempo. Isabella no fue a trabajar al día siguiente. No llamó para avisar, no envió mensajes a nadie. Simplemente se quedó acurrucada en el borde de su sofá, todavía con los vaqueros y el suéter que había usado la mañana anterior. Su teléfono, boca abajo en la mesa de centro. El silencio en la habitación la presionaba como una segunda piel. No había música, ni televisión, ni siquiera el suave traqueteo de su cafetera. Solo el tic-tac del reloj de la cocina en la habitación de al lado y el ocasional crujido de la casa acomodándose en su propia quietud. No había llorado, no realmente. Unas cuantas lágrimas se le habían escapado por las mejillas la noche anterior mientras se cepillaba los dientes, pero se había sentido mecánico, como si su cuerpo estuviera siguiendo los movimientos porque eso es lo que la gente hacía cuando le cancelaban la boda con una nota en el refrigerador. Pero esto era algo más profundo, una quietud que no podía sacudirse. El sofá se había amoldado a su costado. Las invitaciones dobladas seguían en la mesa del comedor, a pocos metros, intactas. Su teléfono había vibrado 1 o 2 veces, correos electrónicos, probablemente. No había llamadas perdidas. Jacob no había llamado, y ella tampoco lo había contactado a él. Y quizás eso decía más de lo que ninguno de los dos quería admitir. Pensó en algo que Jacob había dicho unos meses antes, mientras salían de casa de sus padres después de cenar. Le había puesto la mano suavemente en la parte baja de la espalda y había dicho, «Tu familia es un poco diferente, pero lo respeto. Y respeto lo que quieres con ellos». En ese momento, la había hecho sentir extrañamente orgullosa. Siempre había sabido que su familia no era cálida, no era afectuosa como la de Jacob, pero eran suyos. Y había pasado la mayor parte de su vida adulta creyendo que ser callada, confiable y no conflictiva era la forma de permanecer dentro del círculo. Ahora, no estaba segura de haber estado alguna vez dentro de él. Finalmente se levantó a media tarde y se dirigió a su pequeño despacho, abriendo su portátil más por costumbre que por intención. Su bandeja de entrada de correo electrónico estaba llena de los hilos de trabajo habituales, recordatorios de proveedores, actualizaciones de su organizadora de bodas. Pero mientras escaneaba los nombres de los remitentes, algo llamó su atención. Una factura de la compañía de fotografía. Excepto que no estaba dirigida a ella. Estaba etiquetada como Evento Familia Montgomery. Sin mencionar su nombre ni el de Jacob, solo un título plano. Frunció el ceño y abrió el documento. La factura tenía la fecha correcta, la de su boda, pero un punto de contacto diferente, el correo electrónico de su madre. En la parte inferior, en la sección de comentarios, estaban las palabras, ajustar para ese. Parpadeó. ¿Ajustar para quién? Una segunda factura del viñedo llegó momentos después. Misma estructura, misma etiqueta, mismo tono impersonal. Isabella revisó su acuerdo original de meses atrás. Su nombre había estado en él entonces, recordaba haberlo firmado ella misma,
con Jacob presente y Carol revisando el paquete solo para asegurarse de que todo se viera bien, abrió su carpeta de planificación de bodas y comenzó a comparar fechas, archivos e hilos de correo electrónico. Poco a poco, quedó claro que algo había cambiado sin su conocimiento o consentimiento. Varios proveedores habían sido cambiados discretamente. La florista que le encantaba ya no estaba en la lista. El plano de las mesas había sido actualizado, pero ella no lo había hecho. Y la parte más desconcertante era que todo parecía estar relacionado con una única fuente, la correspondencia de su madre. La carpeta que una vez le dio alegría, las pestañas cuidadosamente codificadas por colores, los paneles de inspiración, las fotos de centros de mesa, ahora parecían el plano de su eliminación. Su nombre estaba siendo borrado de su propio evento, reemplazado por un título genérico o el de otra persona. Se recostó en la silla y miró la pantalla, el corazón latiéndole en los oídos. No era un error, no era desorganización. Esto era deliberado. De repente, un momento de su última prueba de vestido volvió a su mente. Sofía había venido, sin ser invitada pero bienvenida por Carol. La asesora había sacado el vestido elegido por Isabella, una silueta limpia y elegante con sutiles pedrerías a lo largo de las mangas. Isabella estaba emocionada por probárselo de nuevo, pero antes de que pudiera entrar en el probador, Sofía había pasado los dedos por el vestido y había dicho con una risita: «¿Sabes? Creo que esto en realidad me quedaría mejor a mí. Es más mi silueta». Carol se había reído. «No me tientes, Sofie». Isabella había sonreído en ese momento, restándole importancia. Ahora, no estaba tan segura de haber debido hacerlo. Se levantó lentamente del escritorio y fue a la cocina. No le había vuelto el apetito, pero se sirvió un vaso de agua, obligándose a beber. Cada movimiento se sentía como nadar a través de cemento húmedo. No podía decidir si estaba enojada o aturdida, o algo más insidioso, como la vergüenza. No vergüenza de que hubiera sucedido, sino de que le hubiera llevado tanto tiempo verlo. Siempre había sido la constante, la hija que no se quejaba, la que trabajaba duro, vivía modestamente y nunca exigía atención. La hija confiable. Y quizás, esa era exactamente la razón por la que les había resultado tan fácil hacerla a un lado. Isabella volvió a la sala de estar y se hundió de nuevo en el sofá. Se echó una manta sobre las piernas y miró la mesa de centro, sus pensamientos dando vueltas como buitres. Todavía no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero sabía una cosa: algo no estaba bien, y no lo había estado durante mucho tiempo. El sol había cambiado de posición en el cielo cuando Isabella se movió de su segundo largo periodo en el sofá de la sala. No había planeado volver a mirar su teléfono, pero el breve zumbido contra la mesa de centro fue suficiente para llamar su atención. Era un mensaje de Jessica. Jessica rara vez enviaba mensajes de texto durante la semana a menos que fuera algo urgente o extrañamente divertido, generalmente ambas cosas. Pero esta vez, no había pie de foto, ni contexto. Solo una captura de pantalla de una historia de Instagram y una línea de texto debajo: «¿Es esto lo que creo que es?». Isabella tocó la imagen. Allí, perfectamente centrada en la foto, estaba Sofía, de pie frente al espejo en lo que parecía inequívocamente la boutique de novias de Isabella, llevando exactamente el mismo vestido de novia que Isabella había encargado a medida 6 meses antes. Las mangas de encaje, la cintura ajustada, el dobladillo que había pedido que bajaran 2 pulgadas. Incluso el broche que Isabella había elegido para la parte trasera del escote seguía allí, captando la luz en el espejo. Y el pie de foto decía: «Probándome para el gran día». La respiración de Isabella no se entrecortó, se detuvo por completo. Se sentó lentamente, con el teléfono todavía en la mano, y miró la pantalla como si pudiera cambiar bajo presión. Pero no lo hizo. La marca de fecha era de hoy. La etiqueta de ubicación coincidía con la tienda de novias de la ciudad. Y la cuenta de Sofía era pública. Ya había me gusta, comentarios, reacciones. Sin pensar, Isabella se levantó y caminó hacia su escritorio. Buscó el antiguo inicio de sesión del correo electrónico compartido de la familia, una reliquia de sus días universitarios que ahora usaban principalmente sus padres para organizar las vacaciones y pasar actualizaciones del vecindario. Nunca la habían eliminado de la cuenta. Carol probablemente no lo había considerado necesario. Introdujo la contraseña. Todavía funcionaba. La bandeja de entrada se abrió y el corazón de Isabella se aceleró.
Los mensajes recientes incluían asuntos como itinerario actualizado, ajustes de catering y impresión final para el programa. Abrió el hilo más reciente, enviado por Carol a una docena de destinatarios etiquetados como equipo de boda. El archivo adjunto, boda familia Montgomery, plan revisado. Su mano tembló ligeramente al abrir el archivo. El documento lo tenía todo: cronograma, planos de mesas, listas de contactos de proveedores, logística. Pero los nombres eran diferentes. La novia figuraba como Sophia Montgomery. El novio, Ryan Anderson. Isabella miró el nombre del novio, parpadeando con fuerza. Ryan. Por supuesto. Tenía un sentido terrible y amargo. Años atrás, Ryan había salido brevemente con Sophia, pero la relación había implosionado, o eso pensaba Isabella. Carol una vez había sugerido en voz baja que Isabella lo conociera, que quizás él era más adecuado para ella, más centrado, había dicho Carol, y con mentalidad de negocios. Isabella se había negado cortésmente. No le había gustado cómo Ryan miraba a través de las personas en lugar de a ellas. Y Jacob, en ese momento, ya había llenado su vida lo suficiente. Ahora, aquí estaba él, prolijamente insertado en un plan de boda que una vez le había pertenecido a ella, todo lo demás era idéntico. El lugar, su viñedo. Los arreglos florales, su paleta de primavera. El plano de las mesas tenía la mayoría de los mismos nombres. Incluso el oficiante era el que Isabella había elegido personalmente después de reunirse con 3 candidatos diferentes. Nada se había construido desde cero. Todo había sido tomado, reutilizado, reasignado. Excepto ella. Era como si la hubieran borrado de todo el evento, como un error tipográfico en un boletín familiar. Su presencia había sido un marcador de posición, un borrador, y alguien, un grupo de ellos, había decidido que la versión final necesitaba verse diferente. Sintió que se le cerraba la garganta, pero no salieron lágrimas, todavía no. En cambio, abrió un documento en blanco y lo tituló Registro 1. Copió el correo electrónico, guardó el archivo, tomó capturas de pantalla, las respaldó 2 veces, una en una carpeta cifrada, otra en una unidad flash. Su respiración era superficial, pero sus manos estaban firmes. Si había dolor en ese momento, se había vuelto subterráneo. Lo que sentía más claramente era una especie de furia tranquila, una resolución cada vez mayor. Recordó a Sophia en esa última prueba de vestido, la forma juguetona en que había girado el dobladillo del vestido de Isabella entre sus dedos. Esa frase: creo que esto me quedaría mejor a mí. Isabella no se había dado cuenta entonces, pero había sido una advertencia, no una broma. Volvió a la pantalla y leyó de nuevo el plan revisado. Su madre había firmado el correo electrónico con la línea: mantengamos esto en movimiento sin problemas. Ya casi llegamos. ¿Casi llegamos? Isabella cerró los ojos por un momento, inhaló profundamente y luego volvió a su lista. Todavía no estaba segura de lo que iba a hacer con todo esto, pero sabía una cosa ahora, sin ninguna duda: esto no era negligencia. No era una falta de comunicación o una trágica coincidencia. Era intencional, calculado. No solo se habían llevado su boda, la habían reemplazado. Isabella se sentó en su escritorio mucho después de que el brillo de la pantalla de su portátil se atenuara hasta entrar en modo de espera. La casa estaba oscura ahora, el aire denso con una especie de silencio que hacía que cada pequeño sonido pareciera deliberado. No se había movido en horas, solo se había sentado allí, revisando el mismo archivo una y otra vez, como si cada relectura pudiera arrojar alguna nueva pista. Pero no había nada nuevo, solo la confirmación una y otra vez de que había sido reemplazada, borrada. Su mano se deslizó hacia el cajón debajo de su escritorio, abriéndolo lentamente. Entre llaves viejas, papeles de impuestos y talonarios de cheques a medio usar, había un segundo teléfono, el más antiguo, el que no había usado desde que lo actualizó el invierno pasado. Todavía guardaba fotos antiguas, mensajes de voz, fragmentos de su vida que aún no había transferido. Algo tiró de ella mientras lo encendía. El teléfono vibró de nuevo a la vida, perezoso por el desuso. Mientras se desplazaba por las carpetas, recordó un momento: la cena de Acción de Gracias, hace casi un año. Había sido en casa de sus padres, como de costumbre, y la velada había terminado con esa particular tensión silenciosa que parecía asentarse en todas las reuniones de la familia Montgomery. Se había ido temprano, alegando una migraña.
Pero lo que no recordaba hasta ahora era que el teléfono había estado grabando. Había presionado accidentalmente grabar mientras jugueteaba con su aplicación de notas de voz durante el postre. Lo descubrió al día siguiente, escuchó 1 minuto o 2 y luego se olvidó. Ahora, encontró el archivo, comenzaba con el tintineo de los platos, risas ahogadas, luego el cierre de una puerta. Sillas deslizándose hacia atrás, el sonido de pasos que se desvanecían. Luego, las voces se hicieron más claras. Era su madre, Carol. Ya se fue, dijo en voz baja. Su padre, William, respondió, su voz cansada, no parecía estar bien. Está bien, replicó Carol, siempre tan contenida. Saldrá bien al final. Hubo una pausa, un suave servir de vino. Luego Carol dijo, casi clínicamente, Sofía es la inversión a largo plazo. Isabella está bien, pero si necesitamos reestructurar la situación de Ryan, se puede hacer. Solo tenemos que tener cuidado con el momento. Isabella se quedó helada. Las palabras eran precisas, sin emoción, como una estrategia de negocios, no familiar. Su padre no discutió. Simplemente dijo, es arriesgado. A lo que su madre respondió, solo si se entera antes de que estemos listos. La nota de voz terminaba con pasos y el crujido de una puerta al cerrarse. Isabella cerró los ojos. Ya no era una teoría, ya no era una sospecha envuelta en posibilidad. Lo habían planeado. No recientemente, no impulsivamente. Hace 1 año, quizás más. No se trataba solo de preferencia, había sido una reestructuración deliberada, una fría reorientación de las vidas de las personas para encajar en alguna ecuación financiera o de reputación invisible. Miró el teléfono, la grabación aún abierta, luego tocó guardar en archivo. Lo subió a su carpeta de restitución, etiquetándolo como confirmación de acción de gracias. Una furia lenta y ardiente comenzó a recorrerla. No fuerte ni violenta, sino constante y absoluta. El recuerdo de Ryan volvió. Lo había conocido una vez, brevemente, cuando Carol se los presentó en una recaudación de fondos familiar. Era cordial, pulcro, pero calculado. Le había estrechado la mano como un hombre que cierra un trato. En ese momento, no le había prestado mucha atención, ya estaba saliendo con Jacob. Carol, sin embargo, parecía casi decepcionada cuando Isabella no mostró interés. Ahora entendía por qué. Ryan no era solo un posible esposo, era un activo potencial, una oportunidad de fusión. Y Isabella, reservada, de principios, cautelosa, se había negado a hacer el papel. Sofía, sin embargo, era maleable, social, una figura perfecta para cualquier plan que Carol y William estuvieran tejiendo a puerta cerrada. Isabella se levantó y se dirigió a la estantería, escaneando los títulos distraídamente. Sus ojos no estaban realmente en los lomos, estaban mirando hacia adentro. De repente, una avalancha de recuerdos más pequeños regresó, veces en que había sido discretamente marginada. El viaje familiar a la Toscana al que no había sido invitada porque, como dijo Carol, de todos modos no te habría gustado la comida, cariño. La fiesta de cumpleaños conjunta donde había aceptado compartir el protagonismo con Sofía solo para encontrar su nombre eliminado del pastel, sus regalos entregados como de parte de las dos. La recaudación de fondos que se había ofrecido a organizar, solo para ser reemplazada 2 semanas después porque Sofía tenía ideas más frescas. Cada vez, lo había racionalizado. Sofía necesitaba más la atención. Isabella era la constante, no le importaba. Estaba demasiado ocupada con el trabajo, era demasiado introvertida para las multitudes. Pero ahora, en retrospectiva, no era un favoritismo benigno. Era un adoctrinamiento, un condicionamiento, una lenta y metódica eliminación de su presencia, enmascarada por la cortesía y la practicidad. Regresó a su escritorio y abrió su cuaderno, pasando a una página nueva. En la parte superior, escribió en mayúsculas, han estado preparando esto durante años. Debajo, comenzaron a formarse viñetas, fechas, eventos, patrones. Ya no solo estaba reuniendo pruebas, estaba construyendo un caso. La chica que siempre se quedaba callada había comenzado a documentarlo todo. Y esta vez, no sería borrada. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la cocina de Isabella mientras se sentaba en la pequeña mesa, con su portátil abierto frente a ella y la pantalla proyectando un tenue resplandor azul en su rostro. El mundo exterior se había quedado en silencio.
Era mucho más de medianoche, pero dormir no era una posibilidad. No esta noche. No después de todo lo que había leído, recordado y descubierto. Sus dedos se cernían sobre el teclado, sin escribir todavía. Estaba tratando de decidir cómo nombrar la carpeta. Se decidió por una palabra: restitución. No era venganza, no exactamente. Era corrección. Equilibrio. Un libro de contabilidad que hacía mucho tiempo debía ser ajustado. Creó la carpeta y luego comenzó a arrastrar archivos, capturas de pantalla de la publicación de Instagram de Sofía, el correo electrónico del plan revisado de su madre, facturas que llevaban su nombre un mes y el de Sofía al siguiente, y la nota de voz de acción de gracias que todavía resonaba en su mente como un trueno lento y retumbante. Mientras trabajaba, sus pensamientos se desenredaban en capas, encajando como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaban dispersas. Era extraño, los momentos que resurgían ahora. No los obviamente crueles, no había habido muchos de esos. Ni gritos, ni rechazos dramáticos. Solo el goteo constante de que le dijeran de 100 pequeñas maneras que no era del todo suficiente. Su madre, Carol, siempre había vestido a Isabella de beige. Vestidos beige para Pascua, pantalones beige para el día de la foto escolar. No llames demasiado la atención, decía con un tirón enérgico del dobladillo. No hay nada de malo en ser elegante y discreta. Pero luego, Sofía aparecía en rosas pálidos y zapatos brillantes, todo rizos y lazos, y Carol sonreía como si acabara de ganar un premio. Tiene tanta presencia, ¿verdad?, decía a los invitados. Más tarde, en la secundaria, cuando Isabella obtuvo la admisión anticipada a la universidad, Carol asintió levemente y dijo: bueno, por supuesto, siempre has sido constante. Ahora ayuda a Sofía con sus solicitudes, ¿quieres? Todavía está encontrando su camino. ¿Constante? Esa palabra de nuevo. Un cumplido que sonaba como un cinturón de seguridad, seguro, pero limitante. Recordó una vez, durante una barbacoa familiar, que un vecino la había elogiado por su presentación en un seminario de liderazgo local. Antes de que Isabella pudiera decir gracias, Carol había intervenido con una risa: oh, no la halagues demasiado, a Isabella le incomoda ser el centro de atención. Y ella también se había reído, porque ¿qué más podía hacer? William, su padre, no era un villano. No era cruel, pero era callado, siempre tomando el camino de menor resistencia. Cuando Carol hablaba, él asentía. Cuando Isabella se quejó una vez, hace años, de que se sentía eclipsada, William solo le había puesto la mano suavemente en el hombro y había dicho: sabes que tu madre tiene sus maneras. ¿La entiendes, verdad? Como si entender fuera suficiente. Como si fuera su trabajo ser la que siempre entendía, y Isabella había hecho exactamente eso. Había entendido. Se había hecho a un lado. Había hecho espacio, una y otra vez. Cuando Sofía necesitaba un foco, Isabella atenuaba el suyo. Cuando Sofía se desmoronó durante su primer compromiso fallido, Isabella la ayudó a empacar y nunca dijo: te lo dije. Cuando Carol le pidió a Isabella que simplemente fuera flexible con la disposición de los asientos de la boda porque Sofía tenía un poco de ansiedad sobre dónde se sentaría, Isabella había movido los nombres sin quejarse. No la trataban con crueldad, la trataban con invisibilidad. Y la invisibilidad era más difícil de confrontar. No dejaba moratones ni cristales rotos. Dejaba una silenciosa erosión de la autoestima, la sensación de que eras tolerada en lugar de elegida, aceptada en lugar de celebrada. Ahora, mientras arrastraba el último hilo de correo electrónico a su carpeta de restitución, algo dentro de ella cambió. No ira, no tristeza. Solo claridad. Nunca había sido realmente la hija que querían. Había sido el ensayo, el prototipo, el borrador silencioso antes del guión final. Hizo clic para abrir el archivo de audio de nuevo y escuchó la voz de su madre una vez más, solo para recordarse a sí misma que no lo había imaginado. Sofía es la inversión a largo plazo, había dicho Carol. Isabella detuvo la grabación y se recostó en su silla. ¿Qué clase de padre habla así de sus hijos? ¿Quién divide a su familia como una cartera de negocios? Y entonces se dio cuenta, esto nunca se había tratado de amor. Siempre se había tratado de apariencias, control, percepción. Isabella se había negado a ser manejada, ese era su mayor pecado. Abrió una hoja de cálculo y comenzó a catalogar los documentos.
Codificó por colores la línea de tiempo, fechó cada interacción, vinculó los asuntos de los correos electrónicos a los nombres de los archivos. Era un trabajo lento, pero sentía que volvía a su cuerpo con cada clic. Había poder aquí, poder en el conocimiento, en la preparación, en el acto de decir, me viste como débil porque me quedé callada, pero olvidaste que estaba observando, estaba recordando. Cuando el documento estuvo organizado, respaldado 3 veces y etiquetado con etiquetas, Isabella cerró su portátil y finalmente se levantó. Miró a su alrededor en la habitación, las mismas paredes, los mismos muebles suaves, las mismas estanterías llenas de su vida cuidadosamente gestionada. Solo que ahora, la quietud no se sentía como una trampa. Se sentía como la calma antes de algo que se había demorado demasiado. Isabella no había hablado con Jacob en más de 24 horas. No desde que se había quedado de pie en su sala de estar mirando la imagen de su hermana con el mismo vestido de novia que Isabella había encargado, llevándolo como si siempre le hubiera pertenecido. El silencio entre ellos no era accidental, era pesado, deliberado. No había estado lista para escuchar lo que él podría decir, pero ahora, con las piezas encajando y la verdad tomando forma, necesitaba saber qué sabía él y qué no le había dicho. Marcó su número justo después de las 7 de la tarde, su dedo se demoró en la pantalla por un segundo antes de presionar llamar. La línea sonó 2 veces antes de que él respondiera, su voz suave y cautelosa, hola, Bella. Ella no respondió a la familiaridad. Tenemos que hablar, ahora. Hubo una larga pausa, luego una pequeña respiración. ¿Está bien? Mantuvo un tono uniforme. ¿Cuándo ibas a decirme que mi madre te dio mis expedientes médicos? Silencio. Era el tipo de silencio que no necesitaba explicación. Confirmaba todo. Comenzó Jacob, su voz tensa, no pensé que realmente los guardara. Pensé que estaba fanfarroneando cuando dijo que enviaría algo. Pero luego, hace unas semanas, me reenvió un paquete. Tenía evaluaciones, notas de cuando estabas en la universidad, nada reciente. No me pareció bien. La garganta de Isabella se apretó. No necesitaba escuchar el título de cada documento, ya sabía cuáles eran. Cuando tenía 21 años, había tenido un breve periodo de ansiedad, provocado por el exceso de trabajo y el agotamiento durante la escuela de posgrado. Había visto a un consejero, le habían recetado un medicamento suave contra la ansiedad y gradualmente lo había superado. No lo había ocultado, pero nunca pensó que sería usado como un arma. Continuó Jacob, que pensaba que yo merecía saberlo, que eras reservada y no me lo dirías, y que si íbamos a pasar una vida juntos, debería entrar con los ojos abiertos. Isabella exhaló lentamente, su voz aguda pero tranquila. ¿Y lo hiciste? No le creí, dijo él rápidamente, no de la manera en que lo contó. Te conozco, Isabella. Sé que eres constante, inteligente y responsable. Pero no me lo dijiste. Su respiración se entrecortó. No quería herirte. Se sentía cargado, como si al mencionarlo, validara lo que ella estaba tratando de hacer. Y luego mencionó el acuerdo prenupcial. Las cejas de Isabella se fruncieron. ¿Qué? Dijo que deberíamos considerar un acuerdo prenupcial. ¿Qué me protegería si algo sobre tu salud mental resurgía? Fue sutil al respecto, pero entendí el mensaje. Quería una cláusula que me permitiera quedarme con la casa y las cuentas si algo salía mal. Isabella parpadeó. ¿Y no lo firmaste? No, por supuesto que no. Le dije que no, rotundamente. Pero no me dijiste nada de esto, Jacob, dijo ella, la firmeza en su voz comenzando a quebrarse. Me dejaste planear una boda contigo, me viste pasar por cada paso de esto sabiendo que mi propia madre ya había comenzado a derribarlo a mis espaldas. ¿Lo sabías? No sabía que cancelaría la boda, Isabella. No sabía que te harían esto. Pero sabías que me veían como inestable, como un riesgo, y no dijiste nada. Hubo una pausa, luego una confesión silenciosa. No quería estar en medio de eso. Pensé que si simplemente pasábamos la boda, todo se calmaría. Pensé que una vez que estuviéramos casados, lo aceptarían. Pensaste que simplemente debería soportarlo en silencio, como siempre lo he hecho. Su voz se quebró. No quería perderte. Tampoco me protegiste, dijo ella. Él no lo negó. Por un momento, Isabella no dijo nada.
El silencio en la línea no era de enojo, era hueco, final. Cuando finalmente habló, fue sin calor. Eras la única persona con la que pensé que no tenía que defenderme. La única persona que no me miraba como un riesgo. Y dejaste que te llenaran la cabeza de dudas que me gané el derecho a superar hace años. Jacob intentó de nuevo. Todavía quiero casarme contigo, Isabella. Lo sé, respondió ella. Pero ahora necesito decidir si todavía quiero casarme contigo. Luego, con calma, terminó la llamada, puso su teléfono boca abajo sobre la mesa, sus manos temblando, no de rabia, sino del puro peso de la decepción. Esto no era traición, no exactamente. Era erosión. La confianza, una vez astillada, no necesita ser destrozada para desmoronarse. A veces, todo lo que se necesita es una omisión silenciosa. Se quedó mirando la carpeta etiquetada como restitución en su escritorio. Por primera vez, se cernió sobre ella y agregó una subcarpeta, daño colateral. Y dentro, guardó una nota titulada, Jacob, el silencio no es protección, es complicidad. Habían pasado 4 días desde que Isabella habló por última vez con Jacob. 4 días desde que escuchó la voz de su madre resonando en ese antiguo archivo de correo de voz. 4 días desde que dejó de llorar, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque sus emociones se habían endurecido en algo más afilado, más limpio. Ya no se sentía como una mujer ahogándose en la traición, se sentía como una estratega en una mesa de guerra, ensamblando tranquilamente sus piezas. Esa mañana, se vistió con su ropa más neutral, un jersey de cuello alto gris, pantalones negros planchados, y se sentó en la pequeña mesa del comedor con su portátil, su teléfono y un bloc de notas. Sin música, sin ruido de fondo, solo orden. La primera llamada fue a su banco. La conectaron con una representante llamada Grace. Isabella explicó, con una voz clara y serena, que deseaba poner una retención temporal en todos los pagos salientes relacionados con su cuenta de bodas. Entiendo, dijo Grace suavemente después de que Isabella explicara la situación. ¿Puedo preguntar si esto está relacionado con una disputa? Lo está, respondió Isabella. Redirección fraudulenta de fondos. La cuenta está a mi nombre y tengo razones para creer que los cargos fueron autorizados utilizando permisos legales obsoletos. Grace hizo algunas preguntas más, verificó su identidad y, en 20 minutos, la cuenta estaba congelada. Cualquier pago pendiente a proveedores, catering, alquiler del lugar, fotografía, ahora estaba detenido. Isabella solicitó confirmación por escrito de cada cancelación. Agradeció cortésmente a Grace y terminó la llamada, respiró lentamente y luego se volvió hacia la carpeta de contratos impresos que había estado reuniendo. Algunos eran nuevos y nítidos, firmados solo unos meses antes. Otros eran más antiguos, escaneados de sus archivos con notas al margen e iniciales. A medida que comenzaba a comparar nombres, cantidades y fechas, un patrón comenzó a emerger. Varios contratos originales, del lugar, del diseñador floral, incluso de la empresa de alquiler de sillas, habían sido modificados. Su nombre había sido eliminado o cambiado a cuenta familia Montgomery. Peor aún, algunos contratos ahora listaban a Sofía como el contacto principal, con el nombre de Isabella tachado en anotaciones digitales. Pero no todas las huellas habían desaparecido. Algunas facturas todavía la listaban como la firmante original. Un depósito floral mostraba tanto sus iniciales como las de Sofía, una al lado de la otra, fechadas con un mes de diferencia. Fue un trabajo descuidado, una suposición de que Isabella no miraría 2 veces. Pero ahora estaba mirando, de cerca resaltó las inconsistencias, escaneó todo en su portátil y lo clasificó en subcarpetas dentro de su creciente archivo de restitución. Luego, hizo la siguiente llamada. Sharon Davis había sido una vez la abogada de la familia Montgomery, una mujer aguda y orientada al detalle de unos 60 años. Sharon se había retirado discretamente de representar a la familia hace 5 años. A Isabella siempre le había caído bien, a diferencia de los nuevos asesores legales que usaban sus padres, Sharon nunca le había hablado como a una niña frágil. Sharon, soy Isabella Montgomery. Hubo una pausa, luego una respuesta sorprendida pero amable, bueno, no esperaba saber de ti. Necesito asesoramiento legal. No como una Montgomery, como yo. Sharon dudó solo un momento. ¿Qué está pasando? Isabella lo expuso de manera simple. Le contó sobre la boda cancelada,
la redirección de proveedores, las cuentas financieras, la publicación de Instagram de Sofía con su vestido. Explicó los contratos modificados y, lo más importante, la sensación de que algo más grande, más insidioso, había estado sucediendo tras bastidores. Cuando mencionó sus sospechas sobre el uso de un antiguo documento de poder notarial, Sharon se quedó en silencio. ¿Crees que tu madre lo usó para reasignar activos?, preguntó Sharon con cuidado. Sí, dijo Isabella. Era un poder general que firmé cuando tenía 19 años. Estaba estudiando en el extranjero y pensé que necesitaría a alguien que manejara mis cuentas. Ese documento habría expirado con la edad o estaría sujeto a limitaciones específicas según la ley estatal. ¿Alguna vez lo revocaste? No, olvidé que existía. Sharon exhaló a través de la línea. Si tu madre usó eso para acceder o redirigir tus fondos sin tu consentimiento renovado, y especialmente para un beneficio personal de otro miembro de la familia, eso no solo es poco ético, puede ser legalmente procesable. Isabella no dijo nada por un largo momento. La palabra procesable pesaba en la habitación. Necesito ver la documentación, dijo Sharon. ¿Todo? Los contratos, los estados de cuenta bancarios, los hilos de comunicación. Todo lo que tengas. Ya lo he digitalizado, respondió Isabella. Lo enviaré por una unidad segura esta tarde. Hubo una pausa, luego algo más acerado en el tono de Sharon. ¿Bien? ¿E Isabella? Sí. Esto no fue descuido, fue una orquestación. Si estás preparada para seguir adelante con esto, debes entender que no será una pelea limpia. Ya no busco algo limpio, dijo Isabella. ¿Estás segura? Estoy segura, terminó la llamada, su mano firme por primera vez en días. Su cuerpo no se sentía pesado, su mente no se sentía nublada. Esto no era ira ni venganza, era reequilibrio. No gritar en la calle, no romper platos. Solo una recuperación silenciosa y metódica. Miró su carpeta, ahora llena de pruebas, con nombres, con marcas de tiempo. Su familia la había borrado de una boda. Ahora, ella se estaba reescribiendo en el registro, un documento a la vez. A Isabella le tomó 2 días decidir si lo haría público. No porque tuviera miedo, ese miedo se había consumido en algún lugar entre su llamada a Sharon y su cuarta factura escaneada. No, esta vacilación era estratégica. La pregunta no era si hablaría, sino cómo. No buscaba lástima, no quería jadeos, hashtags ni indignación performativa. Lo que quería era precisión, documentación, responsabilidad. Internet podía tergiversar una historia en 1000 direcciones, pero si mantenía los hechos firmes, no tendría más remedio que aterrizar donde ella señalara. Abrió una publicación en blanco en una plataforma donde rara vez compartía algo personal. Su perfil era tranquilo, profesional, en gran parte intacto. Eso lo hacía aún más poderoso. Sus dedos se cernieron por un momento, luego comenzaron a escribir. Esto no es una historia de traición. Es evidencia de una eliminación. Estaba comprometida para casarme. Pagué por el lugar, seleccioné el vestido, reservé la florista, el fotógrafo, y coordiné cada detalle de lo que se suponía que sería el día más significativo de mi vida. Sin mi conocimiento o consentimiento, cada decisión que tomé fue anulada. La boda aún se celebró, pero no para mí. Mi hermana menor, Sofía, usó el vestido que yo elegí. Estuvo en el lugar que yo reservé. Posó frente al fotógrafo que yo pagué. Mi nombre fue eliminado, reemplazado, en cada documento, como si nunca hubiera existido. Mi madre orquestó esto con la ayuda de un poder notarial que firmé a los 19 años y que olvidé que existía, usado sin mi permiso para desviar fondos y decisiones en silencio. Adjunto archivos redactados, facturas, contratos, capturas de pantalla de comunicaciones, una grabación de voz de una cena familiar del año pasado, correos electrónicos con mi nombre tachado. No comparto esto por simpatía. Lo comparto porque la eliminación no siempre es ruidosa. A veces es cortés, delgada como el papel. Lleva la cara de la tradición, de la familia, de lo que es mejor. Pero sigue siendo un robo. Y por primera vez en mi vida, digo,
no más hizo una pausa antes de subir los archivos, el poder notarial, el cronograma de la boda revisado que listaba a Sofía y Ryan, los cambios en las facturas, una transcripción del correo de voz donde su madre le explicaba tranquilamente a su padre que si necesitamos cambiar a Ryan a Sofía, podemos hacerlo. No agregó comentarios, solo dejó que los documentos hablaran. El pie de foto permaneció intacto. Luego, hizo clic en publicar. Al principio, no pasó nada. Pasó 1 hora, luego 3, luego 10. A la mañana siguiente, se despertó con 112,000 vistas. Las compartidas llegaron en oleadas. Los comentarios inundaron su bandeja de entrada. Personas de todos los ámbitos de la vida intervinieron, extraños, profesionales, sobrevivientes de traumas e hijos adultos que habían pasado sus vidas atenuándose silenciosamente por el bien del orden familiar. La publicación no era tendencia, no en el sentido viral, pero había tocado una fibra más profunda, del tipo que se mueve lentamente pero se queda, o luego llegó el mensaje que volvió a cambiar el terreno. Una nota privada de alguien llamada Megan Foster. Nunca nos hemos conocido, pero solía ser la contadora de tu familia. Me despidieron hace unos años cuando cuestioné algunas cosas que se suponía que no debía ver. Guardé copias, no por despecho, sino porque no quería ser cómplice. Si te tomas en serio seguir con esto, estoy dispuesta a ayudar. Isabella miró el mensaje por un largo momento antes de responder. ¿Qué tipo de cosas? Megan respondió con un archivo adjunto y una breve nota. La Fundación Montgomery. Tu nombre se usó para presentar los artículos de incorporación, pero la cuenta listada no te pertenece. Puedo probar que fue desviada. El archivo mostraba documentos que Isabella nunca había visto antes. Un fondo de caridad establecido a su nombre, con dinero canalizado a una cuenta privada registrada bajo una empresa fantasma vinculada a Carol. No era solo engaño, era fraude. Isabella reenvió el documento a Sharon. En minutos, la respuesta fue inmediata. Tenemos suficiente para mala conducta financiera. Contactaré a las autoridades y presentaré una queja oficial. Esto ya no es solo un asunto civil. 2 días después, un investigador federal de delitos financieros contactó a Isabella directamente. Su publicación original había llamado la atención del público, pero ahora había desencadenado algo más grande, una investigación preliminar sobre posible malversación de fondos y uso indebido de instrumentos legales. El oficial fue cortés, medido y serio. Le pidió más documentos, ella le dio todo. Para el final de la semana, el escándalo silencioso había llegado a las noticias locales. Una familia conocida con profundos lazos comerciales, ahora bajo escrutinio por irregularidades financieras vinculadas a la boda cancelada de una hija. Era el tipo de titular que hacía que la gente se detuviera, del tipo que no se desvanece en un ciclo. Isabella no se sentía triunfante, todavía no. Pero se sentía vista. Y después de toda una vida de ser borrada, eso era una revolución en sí misma. La publicación de Carol se hizo pública 3 días después de la de Isabella. No estaba dirigida a nadie directamente, no mencionaba nombres, pero la implicación era inconfundible. El pie de foto decía, cuando los hijos son emocionalmente inestables, incluso el amor se convierte en munición en tu contra. Adjunta había una foto de Acción de Gracias, de hacía 3 años. Toda la familia Montgomery, con los brazos alrededor de los demás, copas de vino levantadas, congelados en el resplandor de la armonía festiva. Los seguidores de Carol, en su mayoría conocidos, compañeros de obras de caridad, madres suburbanas que todavía la llamaban señora Montgomery, inundaron los comentarios con empatía. Siempre has sido una madre tan devota, orando por la paz en tu familia. La gente olvida cuánto sacrifican los padres. Isabella lo vio todo. No se inmutó, pero dolió. No era solo la publicación, era el encuadre cuidadoso, la tristeza pasivo-agresiva, el tono de una madre retorciéndose las manos de dolor, implicando que las acusaciones muy públicas de su hija eran un síntoma, no de traición, sino de desequilibrio mental. La familia había usado el silencio como arma en su contra durante años, ahora estaban usando la lástima. William, por su parte, no dijo nada. Ningún comentario público, ninguna llamada, ningún correo electrónico. Permaneció en la órbita silenciosa alrededor de la gravedad de Carol, como siempre lo había hecho. La imagen de la estabilidad, de un hombre que deja que las mujeres de su vida se encarguen de las cosas, pero fue la publicación de Sofía la que confirmó lo que Isabella ya sabía, no habría disculpa, ni corrección, ni rama de olivo.
La foto de Sofía estaba filtrada y perfectamente sincronizada. Estaba junto a Ryan, enmarcada por suaves luces blancas y delicados arreglos florales. Su pie de foto era corto, un día lleno de amor, rodeada de quienes realmente se preocupan. Sin mención de Isabella, sin reconocimiento del caos, solo esa estocada final, quienes realmente se preocupan. El mundo se inclinó de nuevo, esta vez no con ira, sino con el sutil dolor del reconocimiento. La familia Montgomery había elegido una narrativa, no solo en privado, sino públicamente. Y estaban redoblando la apuesta, el verdadero aguijón llegó horas después, no de su madre, no de Sofía, sino del cambio silencioso en sus mensajes personales. Un texto de Claire, una amiga de la universidad: oye, vi lo que ha estado pasando. No quiero tomar partido, pero ¿estás bien? ¿Crees que quizás estás exagerando las cosas? Otro de Mark, un conocido mutuo: ¿seguro que esto no se trata de viejos dramas familiares? Quiero decir, la boda de Sofía se veía hermosa. Quizás no querían hacerte daño. Y luego, silencio de otros que había conocido durante años. Amigos que le habían dado me gusta a cada foto de su anillo de compromiso, que habían preguntado sobre los colores de las flores y las listas de invitados, ahora conspicuamente ausentes de sus notificaciones. La gente no siempre te abandona con una confrontación. A veces se van retirándose suavemente y sin sonido, como si salieran de una habitación en la que ya no se sienten cómodos. Fue la traición suave lo que más dolió. Al final del día, Isabella había dejado de seguir una docena de cuentas. No con ira, no en una gran declaración, solo una liberación silenciosa. No tenía espacio para cargar a nadie que confundiera su claridad con caos. Se sentó en el suelo de su apartamento esa noche, rodeada de carpetas, correos electrónicos, documentos, evidencia de lo que había sucedido, sí, pero también de en quien se había visto obligada a convertirse para sobrevivir, una mujer que ya no suplicaba que le creyeran. Isabella no respondió a la publicación de Carol. No emitió una refutación. No elaboró una defensa ni lanzó una segunda ola de recibos. En cambio, hizo una nota privada en su diario: necesitaban que el mundo pensara que era frágil, porque esa es la única forma en que su crueldad tiene sentido. Luego, subrayó la última línea 2 veces: no soy frágil. Soy la prueba. El tribunal no estaba abarrotado, pero estaba tenso. Isabella se sentó sola en la mesa del demandante, su postura serena, una carpeta etiquetada como restitución colocada directamente frente a ella. Su asesora legal, Sharon Davis, se sentó a su lado, hojeando una pila de documentos tan metódicamente como un cirujano preparándose para una operación delicada. Al otro lado del pasillo, Carol Montgomery se sentó junto a su abogado, vestida de seda gris, su expresión una mezcla perfecta de dolor y civilidad. William se sentó detrás de ella, ilegible. Sofía no estaba presente. Los Montgomery habían presentado una demanda 2 semanas antes: difamación, abuso de la confianza familiar y sabotaje financiero. La denuncia pintaba a Isabella como una hija inestable, buscando venganza por desaires percibidos. Afirmaban que sus acusaciones públicas habían causado un daño irreparable a la reputación y posición de la familia Montgomery. La sala del tribunal estaba en silencio cuando entró la jueza. La jueza Anderson era conocida por su estilo directo. Era experimentada, directa y tenía un particular disgusto por los dramas. Los argumentos iniciales fueron breves. El abogado de Carol se apoyó firmemente en la publicación de Isabella en las redes sociales, acusándola de lanzar una campaña de desprestigio sin los canales adecuados. Enfatizó el frágil historial de salud mental que la madre de Isabella había revelado a regañadientes, pintando las consecuencias públicas como el resultado de la volatilidad emocional. Cuando fue el turno de Sharon, se levantó con calma y dijo: este caso no se trata de amargura. Se trata de robo de identidad, manipulación financiera y la eliminación sistemática de la autonomía de una mujer. Presentaremos pruebas que muestran un esfuerzo coordinado para eliminar a la señora Isabella Montgomery de su propia boda y para explotar su identidad y finanzas para beneficio personal. Luego vinieron los documentos. Página por página, Sharon guió al tribunal a través de facturas, contratos alterados, cadenas de correos electrónicos que mostraban a los proveedores del lugar actualizando nombres a petición de Carol Montgomery. Se presentaron transcripciones de mensajes de voz. Isabella no habló, no era necesario. La evidencia hablaba por ella. A mitad del procedimiento, el abogado de Carol solicitó desestimar la grabación del mensaje de voz como inadmisible. La jueza Anderson lo denegó.
Cuando la propia voz de una de las partes parece confirmar alegaciones centrales del caso, dijo, merece ser escuchada. Y entonces, cuando la sala ya estaba cargada de tensión, la puerta se abrió. Jacob entró. Se veía más delgado de lo que recordaba, cansado pero concentrado. Asintió una vez a Isabella, no buscando perdón, solo señalando algo más pesado, solidaridad. Su abogada parpadeó sorprendida mientras Jacob se adelantaba. Señoría, tengo material relevante para este caso. Comunicaciones y grabaciones compartidas conmigo por Carol Montgomery durante mi compromiso con Isabella Montgomery. La jueza Anderson lo permitió. Jacob presentó una carpeta. Dentro había correos electrónicos impresos de Carol. Uno en particular, con el asunto, discusión del acuerdo prenupcial, la condición de Isabella. En él, Carol se refería a Isabella como una responsabilidad emocional e insistía en que Jacob se protegiera legalmente antes de la boda. Otro era una invitación de calendario enviada a Jacob 3 semanas antes de la fecha de la boda planeada de Isabella, titulada Plan de Transición S&R. El cuerpo del correo electrónico incluía viñetas que detallaban cómo reemplazar a Isabella en la infraestructura de planificación de la boda con un mínimo de consecuencias. Luego vino el archivo de audio. Era una llamada telefónica. La voz de Carol, clara: Isabella no sabe cómo ser el centro de atención sin desmoronarse. Sofía es serena. Esta familia necesita un futuro, no un colapso en el altar. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Jacob se volvió hacia la jueza. Debería haber hablado antes, pero tenía miedo. Pensé que mantener la paz significaba permanecer en silencio. Ahora me doy cuenta de que ese silencio fue complicidad. Isabella no lo miró. No necesitaba hacerlo. Mantuvo sus ojos en la jueza, sus manos dobladas pulcramente sobre la mesa, su respiración constante. Cuando el testimonio concluyó, la jueza Anderson se retiró para deliberar. 37 minutos después, regresó con su fallo. Este tribunal encuentra evidencia suficiente para rechazar las reclamaciones de difamación y daño a la reputación del demandante. Además, con base en la documentación y el testimonio jurado, existe causa probable para investigar el uso indebido de instrumentos financieros, incluido el uso ilegal de un poder notarial y fraude caritativo. La sala contuvo la respiración. Por la presente, emito una congelación de los activos mantenidos bajo el fideicomiso Carol Montgomery y cualquier entidad comercial que lleve el nombre Montgomery. Se abrirá una investigación formal sobre posible mala conducta civil y penal. Carol palideció. William apartó la mirada mientras el alguacil comenzaba a entregar copias del fallo. El murmullo silencioso de voces se extendió por la sala. Para cuando Isabella salió, su teléfono vibraba sin parar. Los medios de comunicación habían recogido la historia: demanda de heredera un giro, novia reemplazada por hermana, tribunal descubre escándalo financiero, cuando la familia se convierte en el villano. Isabella no sonrió. No se regodeó. Pero mientras salía a la luz del sol, sus pasos eran más ligeros. Por primera vez en su vida, Isabella Montgomery no estaba pidiendo ser escuchada. Había sido escuchada. Y el mundo, finalmente, estaba escuchando. Isabella no había vuelto a la casa de sus padres desde la audiencia, pero una semana después del fallo, regresó. No para una reconciliación, no para un drama. Solo para cerrar un ciclo. Llegó temprano en la mañana, antes de que el mundo se hubiera despertado por completo. La casa se veía exactamente como siempre: césped prístino, contraventanas blancas, el tipo de lugar que irradiaba la ilusión de perfección. Una casa donde las festividades se posaban y los problemas se ignoraban cortésmente. Entró con la llave que todavía llevaba. El aire estaba viciado, sin usar, o quizás simplemente se sentía desconocido ahora que ya no pertenecía a él. Caminó por el pasillo, pasando los retratos familiares, la sala de estar formal con muebles intactos, el estudio con paneles de roble donde su padre solía sentarse detrás de libros sin leer. En el mostrador de la cocina, colocó un sobre de manila. Dentro, la llave de la casa, una carta formal de liberación de propiedad y una sola frase escrita a mano: me libero de este lugar. No era por un drama legal, el tribunal ya había fallado, pero Isabella sabía que algo más profundo tenía que deshacerse. No solo contratos y saldos, sino apegos, las cuerdas invisibles. No se demoró. Una semana después, un sobrecertificado llegó a su apartamento.
Dentro había un cheque emitido por el Tribunal del Condado en nombre del patrimonio de los Montgomery, reembolsando el costo total de la planificación original de su boda, depósitos del lugar, tarifas de catering, pruebas de vestido y gastos varios. La cantidad era sustancial. No lo depositó. En cambio, llevó el cheque a una tienda de enmarcado. Lo hizo enmarcar sobre papel marfil, montado en un marco de nogal oscuro, y lo colgó en su pasillo, encima de su escritorio. Cuando su vecina preguntó por qué alguien colgaría un cheque en la pared, Isabella sonrió y dijo, porque algunos recibos no pertenecen a un banco. Pertenecen a donde pueda verlos esa misma semana, lanzó la organización sin fines de lucro. Le había llevado noches de planificación y 100 ediciones a la declaración de la misión, pero el nombre llegó fácilmente, Clark y Bennett. Los apellidos de soltera de sus abuelas, mujeres que, según la tradición familiar, habían criado hijos en silencio, guardado secretos por el bien de las apariencias y desaparecido en el fondo de los legados de sus esposos. Clark y Bennett, voz legal para mujeres deshechas por el control familiar. El sitio web era sobrio, profesional, silenciosamente poderoso. Ofrecía consultas, recursos, educación legal y referencias a abogados especializados en influencia indebida, control coercitivo y manipulación de patrimonios. Isabella no quería construir un imperio, solo quería asegurarse de que la siguiente mujer no tuviera que caminar sola. Durante el primer mes, 3 mujeres se pusieron en contacto. Una tenía 60 años, excluida de un testamento después de cuidar a ambos padres a tiempo completo. Otra, una recién casada que había sido convencida de ceder su herencia para apoyar la startup de su hermano. Y la tercera fue alguien que Isabella no había esperado, Jessica, su vieja amiga, la que había enviado la foto de Instagram de Sofía con su vestido robado. Se encontraron para tomar un café en un lugar tranquilo en el lado oeste de la ciudad, el tipo de lugar que solían frecuentar en sus 20 años, antes de que todo se volviera pesado. Jessica se veía diferente, más fuerte, quizás, pero cansada. Nunca te lo dije, dijo, removiendo su café sin levantar la vista, pero Carol interfirió en mi oferta de trabajo hace 3 años. Dijo que no era compañía apropiada para ti. Se puso en contacto con mi posible empleador. Perdí la oferta. Isabella no reaccionó con sorpresa, ya no. Jessica continuó, no dije nada en ese entonces porque no quería creerlo. Pero creo que necesitaba que tú lo nombraras primero, antes de que pudiera admitir que a mí también me pasó. Se sentaron en silencio por un momento. Luego, Isabella metió la mano en su bolso y le entregó un folleto de Clark y Bennett. Entonces empecemos por ahí. Para fin de mes, Jessica se había unido al círculo asesor. Trabajaron juntas en revisiones de casos, ayudaron a escribir pautas para reconocer la sutil manipulación familiar y organizaron un panel transmitido en vivo que atrajo a cientos de espectadores. Isabella no intentaba ser un símbolo, no estaba interesada en ser la heroína de nadie. Pero mientras regresaba a su apartamento una noche, pasando junto al cheque enmarcado en la pared, se dio cuenta de que algo había cambiado. Durante tanto tiempo, había llevado su dolor como prueba de supervivencia, de traición, de pérdida. Pero ahora, estaba construyendo algo a partir de él. No a pesar de él, sino gracias a él. Puso su bolso en el gancho, se sentó en su escritorio y abrió un nuevo archivo. El siguiente capítulo no era sobre Carol, ni Sofía, ni siquiera Jacob. Se trataba de lo que una mujer podía construir después de que le dijeran que no tenía lugar. La primera solicitud vino de un programa matutino local. Iluminación suave, presentadores simpáticos, un segmento pulido de 5 minutos sobre resiliencia. Querían que Isabella se sentara en su sofá, contara su historia, inspirara a sus espectadores con lo que llamaron su coraje silencioso. Ella se negó. No porque no estuviera orgullosa de lo que había hecho, sino porque conocía el peligro de dejar que un foco se convirtiera en un escenario. No hablé para ser celebrada, le dijo amablemente al productor por teléfono. Hablé para poner fin a algo, para que otros no tuvieran que permanecer en silencio. Colgó y luego borró la solicitud. Siguieron más ofertas, podcasts, editoriales, incluso una propuesta de una docuserie de una red de streaming. Pero Isabella las rechazó todas. No estaba interesada en convertirse en un cuento con moraleja o un hashtag de moda. Ya había sido borrada una vez, no iba a dejar que otra narrativa se apoderara de ella de nuevo. Un mes después de que se lanzara su organización sin fines de lucro, llegó un correo electrónico. Era de Sofía. Era corto,
sin asunto. Solo 3 líneas de texto, sé que no puedo deshacer lo que pasó. No lo quería, no así. Mamá dijo que era la única forma de salvar la casa. Pensé que si decía que no, todo se derrumbaría. Isabella miró la pantalla durante mucho tiempo. No respondió. Cuando lo hizo, su respuesta fue tan medida como honesta: creo que te viste atrapada en algo mucho más grande que nosotras dos. Pero no estoy aquí para hacerte sentir mejor. Si quieres ser libre, necesitas empezar a decir la verdad. No a mí, al tribunal. Y a ti misma. No hubo respuesta, al menos no de inmediato. Unos días después, llegó otro correo electrónico, una promesa vaga, reconociendo el mal, expresando arrepentimiento. Sofía dijo que hablaría con su abogado, dijo que quería arreglar las cosas. Isabella no contuvo la respiración. La gente no cambia porque se lo pidas. Cambian cuando están listos. Y a veces, no cambian en absoluto. Pero Isabella no estaba esperando la redención. Ya estaba avanzando. En las semanas siguientes, se centró en Clark y Bennett, reuniéndose con nuevos asesores, revisando formularios de admisión, hablando suavemente por Zoom con mujeres que todavía estaban aprendiendo que ser controlada no es lo mismo que ser cuidada. Habló en una facultad de Derecho, en silencio, sin cámaras, solo un puñado de estudiantes y un profesor que había leído su caso y la había invitado a compartir lo que no llegó a las transcripciones judiciales, cómo se sintió, lo que costó. Terminó esa charla con una frase que no había ensayado, pero que se quedó con ellos: no tienes que ser perfecta para que te crean. Solo tienes que mantener tus registros y tu coraje en el mismo cajón. De vuelta en su apartamento, el pasillo estaba en silencio. El cheque todavía colgaba en la pared, enmarcado e intacto. Su valor no había cambiado, pero su significado se había profundizado. No se trataba de dinero, se trataba de la prueba de que algo había sucedido, de que importaba, de que ella importaba. Mientras pasaba junto a él una noche, con una taza de té en la mano, se detuvo y lo miró, como quien mira una vieja cicatriz, familiar, ligeramente dolorosa, pero suya. Pensó en la chica que solía ser, la que se disculpaba con demasiada frecuencia, la que se doblaba para amoldarse a la comodidad de otras personas, la que confundía el silencio con la fuerza. Y pensó en la mujer en la que se había convertido. Alguien que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Alguien que ya no confundía la paz con la sumisión. Alguien que ya no se decía a sí misma que fuera pequeña en habitaciones que la querían en silencio. No lloró, pero sonrió. No una sonrisa grande, no triunfante. Solo lo suficiente. Lo suficiente para saber que este capítulo, viniera lo que viniera después, sería suyo para escribirlo. Y mientras la luz del atardecer cambiaba, proyectando un suave reflejo de su rostro en el cristal sobre ese cheque, susurró un último pensamiento a la versión de sí misma que una vez estuvo en una cocina silenciosa, leyendo una nota en un refrigerador: solía vivir para guardar silencio. Ahora vivo para que nadie más tenga que hacerlo. Si te has quedado con esta historia hasta ahora, quizás algo en el viaje de Isabella también resonó dentro de ti. No a todos los que nacen en una familia se les da el amor o el respeto que merecen. A veces, las heridas más profundas provienen de las personas en las que nos enseñaron a confiar más. Pero todo lo que se necesita es una persona dispuesta a hablar, y el silencio pierde su poder. Esta no es solo la historia de Isabella, es para cualquiera que alguna vez haya sido borrado de su propia vida y haya encontrado el coraje para reclamarla. No para ser aceptado, sino para mantenerse en sus propios términos.